Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Zu manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Okay, so we should take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo
nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, de acuerdo al video, mi pregunta para todos es, ¿qué son los derechos humanos? Como se pregunta en el video reiterativamente, ¿y cómo lo viven ustedes en las distintas regiones en las que viven? Juan José, Andrés, Karen, Andrés, Aura, Grace, estudiante.
Kimberly, ¿me están escuchando? Aida, Sí, señora. ¿qué son los Sí, derechos señora. humanos y cómo ustedes viven los derechos humanos en las distintas regiones en las que viven o en los entornos en los que se desenvuelven diariamente? Bueno, no sé, podría pensarse que es un decálogo, quizás, de garantías para la sana convivencia de la población, es decir, donde lo que yo tengo no puede traspasar lo del otro y viceversa. Sí. ¿Mm? ¿Y cómo lo viven en la realidad, en su día a día? ¿Cómo perciben ese goce y ese disfrute de los derechos humanos? Por mi parte, afortunadamente, yo no he tenido, digamos, problemas con la vulneración de mis derechos humanos. Sin embargo, es evidente que no todas las personas tienen como la misma suerte, ¿sí? Entonces se destaca lo que mencionaba el video y decía que pues, 2 décadas después de haber sacado todos los derechos humanos, digamos, todas las naciones, seguían luchando por esos derechos, ¿sí? Para que no se quedaran en el papel. Entonces se ve mucho como que está escrito por parte de la ley, es algo que de alguna forma todos conocemos, pero que no se aplica a cabalidad. Sí, está en el papel. ¿Alguien quiere participar más, intervenir? Bueno, pues sí, los derechos humanos están en el papel, están escritos y tienen 2 pactos vigentes desde el año 1948, la carta como tal y los 2 pactos hermanos se firmaron en el 66, pero entraron en vigencia en el año 72 y 77 respectivamente. Y en Colombia solo se fueron acogidos en la Constitución en el año 91 y apenas en el año 94 se crearon unos mecanismos de participación para que nosotros los colombianos empezáramos a exigir ese respeto y esa aplicación para el goce y disfrute de los derechos humanos. Pero apenas en el año 2011 se creó el sistema de derechos humanos en Colombia y aún están en ajustes y aún están en el proceso de coordinación a nivel nacional y están creando todos los mecanismos y herramientas para que los derechos humanos como tal en Colombia cumplan con el mandato que está establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en el cual Colombia firmó el tratado en este año y es parte de todos los protocolos que ha firmado, por lo tanto está obligado a hacerlo realidad. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son esos derechos, esas libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno donde haya libertad, donde haya justicia y paz. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de esos derechos humanos. Los derechos humanos es una carta, un mandato que fue adoptado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 217A del 10 de diciembre de 1948 y allí pues se contienen todos esos derechos y esas libertades inherentes al ser humano y al mismo tiempo que define como la proclamación internacional. Más adelante le puedo explicar por qué internacional, que es básica de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
Estos tienen unas características muy importantes porque son inalienables. Inalienables porque nadie puede desposeer a una persona de sus derechos, ni una persona, ni el Estado, ni ninguna organización o ente puede anular o puede arrebatar o negociar los derechos a ninguna persona. Son inherentes porque son esenciales y propios de la persona. No se puede conseguir a la persona sin sus derechos. Son universales porque son propios de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, lengua, religión, capacidad económica, entre muchas otras características objetivas. Son limitados, en tanto que los derechos de una persona alcanzan solo hasta donde empiezan los derechos de las otras personas. Son inviolables. Si entendemos que los derechos son inherentes a la persona, cualquier persona, Estado, organización que amenace, ataque y o vulnere cualquiera de nuestros derechos está cometiendo un acto injusto que puede ser penado por la ley. ¿De dónde nacieron los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy? Ellos nacen de esa reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX, y en el contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Código de Hechos, precisamente el horror ante las dimensiones, la crueldad y la aberración del holocausto nazi, que afectó principalmente a personas de la religión judía, pero también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos como los gitanos, los libres pensadores, los comunistas. Y es precisamente como reacción a estos hechos que la comunidad internacional de esa época se dotó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso bases para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico que en esta materia ha evolucionado internacional y nacionalmente. Con anterioridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se había iniciado el camino para el reconocimiento de determinados derechos y la progresiva extensión a todas las capas de la sociedad de estos mismos. La evolución del concepto de derecho humano como tal, pues como se decía en el video, esto viene desde mucho tiempo atrás, pero también encontramos que en Grecia, en la antigua Grecia y en Europa, en el Código de Hammurabi, en Mesopotamia o en la antigua China, ya también se estaban exigiendo y empezando a visualizar este concepto de los derechos humanos. También en diferentes estudios se han demostrado que ya en la Edad Media la concepción de los derechos del hombre fue unida a la lucha desatada entre las prerrogativas de las monarquías absolutistas y los derechos del hombre como individuos. Y también en este sentido se inicia y se desarrolla la legislación relativa a los derechos civiles, en un principio restringida solo a los aristócratas, y más tarde se extienden al resto de las capas de la sociedad, como por ejemplo está la Carta Magna en 1215 o la Carta de Derechos Humanos en 1689 que aparece en Inglaterra. También en Virginia, en el buen pueblo de Virginia, en el año de 1776, se hizo una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y también hubo otra realizada en Francia como consecuencia de la Revolución Francesa en 1790 y en 1971 también, con base en esa carta de la Declaración Francesa, se promulgó en Estados Unidos los derechos humanos, en los cuales
estaba solo enfocado para los derechos del hombre, más no para las mujeres. Y entre esos derechos que fueron programados como libertades fundamentales para los hombres en Virginia y los derechos y la de derechos de 1971, está, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, el derecho a una justicia justa y a un juicio imparcial y acceso a una defensa. También se apunta a la definición de un derecho de inviolabilidad de domicilio. Y también allí se establece que los hombres son iguales e independientes. También está el reconocimiento de unos derechos inherentes al hombre, como es el goce a la vida, la libertad o el derecho a la propiedad. La idea de que el poder reside en el pueblo nace de esa declaración, y que es lo mismo que de allí también surge el concepto de soberanía popular, y donde también el pueblo además tiene potestades fiscalizadoras, o sea, de control político y gestión pública. De allí nace ese concepto. El derecho a la revolución. Dicho derecho se establece siempre que se considere que el poder establecido no cumple con las obligaciones y no asegura la protección de la comunidad ni su seguridad. Y en este sentido se debe recordar pues, que en esa declaración de Virginia que se realizó en junio de 1773 y la declaración de independencia de Estados Unidos, pasan en esos derechos para poder hacer su lucha de libertad, de independencia de Inglaterra. También allí en esa declaración se establece la separación de poderes y del poder tanto el poder ejecutivo, legislativo en ese momento, y se establece también la elección de los cargos políticos del ejecutivo y del legislativo mediante el sufragio masculino únicamente. Y también para esa época se estableció la libertad de imprenta. Y también en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, pues se establece que todos los hombres nacen libres e iguales y que la nación es la fuente de la soberanía. Entonces, pues los derechos humanos como tal tiene una historia muy bonita y de muchos sacrificios y de muchos lucha que aún hoy en día cuesta gozarlos y disfrutarlos, pero yo lo tengo claro y es porque nosotros como individuos no nos apropiamos de esa información. Nosotros como individuos no queremos conocerlo y no queremos aplicarlo, nos cuesta. Pero nosotros lo vivimos todos los días. Cada vez que usted se sube al Transmilenio, se sube al bus de transporte público, cada vez que usted va a la escuela, que va a su universidad, a su lugar de trabajo, o que va al SENA, o que va a una discoteca, o que está en un parque, estamos allí ejerciendo el goce y fruto de los derechos humanos. Pero en aquellas regiones olvidadas, donde escuchamos de masacres, de muertes, de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, ¿será que los están disfrutando y gozando igual? ¿Será que ese niño, ese estudiante que vive en el campo y que tiene que caminar 3, 4 horas para llegar a la escuela, está disfrutando correctamente de los derechos humanos? Bueno, entonces, los principios generales en los que se fundan los derechos humanos, les decía, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, y se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de los seres humanos,
Todos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos y dotados como estamos de toda razón y conciencia y debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros y la realización del ser humano libre requiere de condiciones favorables para gozar de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ningún Estado puede destruir o restringir. Y los pueblos tienen el derecho a determinar su libre destino y desarrollo con los recursos que poseen. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, el medio ambiente, entre otros aspectos necesarios para tener una calidad de vida digna. ¿Quiénes reconocen los derechos humanos? En nuestro caso, la Constitución Política de Colombia de 1991, donde entre los artículos 11 al 40 están los derechos fundamentales y también unos mecanismos pues, para el resarcimiento a la vulneración de los derechos humanos. Y también está en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado colombiano es parte y los ha firmado. Las características esenciales de los derechos humanos, que son eternos, pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales, están por encima del tiempo, son universales, son para todos los hombres, son progresivos, una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Aquí esta parte donde esto ya vimos los principios, ya les dije que eran universales, son interdependientes e indivisibles porque todos los derechos se apoyan entre sí para formar una unidad. El avance de un derecho humano facilita el avance de todos los demás. Por lo contrario, si hay un derecho que está siendo vulnerado, va a vulnerar muchos otros al mismo tiempo. Son inalienables y, deben basarse en la igualdad y la no discriminación. Son progresivos porque una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Y vamos aquí a hablar un poquito de este concepto de igualdad desde varios enfoques. El derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la igualdad es un derecho humano que tiene su aporte en el principio de la dignidad entendida como igual dignidad inherente de toda persona humana e implica ser tratados con respeto, consideración y participación, la prohibición de discriminativas y la protección y garantías ante la ley. Ahora, la igualdad relacionada con la ley. La igualdad ante la ley es un reconocimiento de las mismas condiciones de todos los seres humanos en relación entre gobernantes y gobernados. Y la igualdad en la ley es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. También se habla de igualdad de trato. Significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante. Y la igualdad de oportunidades que se refiere a la justicia social, es decir, a que todas las personas tienen el mismo derecho a disfrutar de los bienes sociales y económicos que existen en el país o en la comunidad en la que se desarrolla. Y esto pues integra también el derecho a la igualdad de los cargos públicos, a la diferencia, a la igualdad material, a igual consideración, a la no discriminación, al trato especial de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas y también está establecido en el artículo 13 de la Constitución las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad. Y está la no discriminación. Y para esto, pues yo he citado acá qué es lo que se reconoce como discriminación y de acuerdo a nuestro marco legal y normativo. Y aquí entonces es donde la Corte Constitucional ha expresado que la discriminación deberá comprenderse como todo acto u omisión orientado a limitar o excluir el ejercicio de los derechos y las libertades de una o varias personas
o a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a alguno, sin que para ello exista justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas con frecuencia apelando a prescripciones o prejuicios sociales o personales y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. Esto está en la sentencia 3098-94 y ratificado en el 2002. Entre los derechos civiles y políticos están, digamos que hay tres fases en las que los derechos humanos se han evolucionado. La primera, que fue en 1948, donde se definió la Carta Universal de los Derechos Humanos, que son los derechos civiles y políticos. Permítanme un momentito. Los derechos civiles y políticos son el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles o inhumanos, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre de trabajo forzosos, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, el derecho a la libertad de circulación, a un juicio imparcial, la prohibición de las leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de la propaganda en favor de la guerra, de la apología del odio nacional, racial o religioso, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho contra el matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos o votar y ser elegido y tener acceso a las funciones públicas, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Y está el segundo avance de los derechos humanos, que son los DESCA. Que más adelante vamos a hablar de ellos, pero aquí los voy a solamente a relacionar, que es el derecho al trabajo, el derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, a un nivel de vida adecuado, al derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación y el deporte y a unos derechos colectivos. Y en el tercer avance, que ya fue en el 2007 a nivel internacional, que hicieron los derechos emergentes, se encuentran el derecho a los pueblos, a la libre determinación, el desarrollo del libre uso de la riqueza y sus recursos naturales, la paz como un derecho, y un medio ambiente saludable, y unos derechos de grupos poblacionales especiales. Ahora, las obligaciones del Estado que derivan de los derechos humanos y la obligación de respetarlos y entraña la previsión de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos. Y también está la obligación. Está la obligación de protegerlos, se exige a todos los estados que protejan a los individuos contra los abusos de entes no estatales, la obligación de cumplir. Los estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados. Y más adelante, cuando veamos los DESCA y veamos el Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, es cómo ha adoptado esas medidas para cumplir con esos tres aspectos de los derechos humanos. Ahora, los mecanismos de protección nacional de derechos humanos que están contemplados en nuestra Constitución, en los artículos 83 al 94, establece varios mecanismos legales destinados para la protección. Y estos artículos fueron reglamentados con la ley 1757 del 2015 y con la ley 1424 del 94.
donde nos habla de los mecanismos, o sea, reglamenta los mecanismos para los derechos, para la participación y ciudadana, y donde podemos nosotros reclamar a través de esos mecanismos de participación el goce y disfrute de los derechos humanos, o cuando sea, o evitar que sean vulnerados, o cuando han sido vulnerados. Entonces, está la acción de tutela que protege los derechos humanos fundamentales, el habeas corpus. Esto es ya a nivel constitucional. Ya a nivel reglamentario está la ley 134 del 94 y la ley 1777 del 2015. Está el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el habeas data. Y para esto, para aplicar esto, desarrollar todo lo que los mandatos que están en la Carta Universal de los Derechos Humanos, pues ha creado el sistema de los derechos humanos y el derecho internacional. Y está el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es el conjunto de principios y normas que limitan el uso de la violencia en periodo de conflicto armado entre dos estados. Y tiene unos objetivos. Primero, proteger a las personas que no están o ya no están directamente involucradas en las hostilidades, como son los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra civiles. Y también tiene el objetivo de limitar las consecuencias de la violencia de la lucha para alcanzar los objetivos del conflicto. El derecho internacional de los derechos humanos también exige que los estados adopten leyes u otras medidas que les permitan aplicar sus normas y sancionar a quienes violen los derechos humanos en un conflicto entre dos estados, o si es interno también. Ahora, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son dos cuerpos de normas distintas pero complementarios. Aunque ambos se ocupen de la protección a la vida, la salud y la dignidad de las personas, el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos está en todo momento, tanto en tiempo de paz y de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué se habla del derecho internacional de los derechos humanos? Porque en el momento en que cada Estado firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, automáticamente se obligó a implementar dentro de su normativa, como nuestra Constitución y nuestras leyes, todos los aspectos relacionados con los derechos humanos. Y ya que cada Estado, cada uno de los estados que firmó esa Carta Universal y todos sus tratados, lo hace, pues por eso se habla de la internacionalización de los derechos humanos, porque todos los estados del mundo lo están aplicando. El derecho internacional humanitario no puede suspenderse con excepción de lo dispuesto en el artículo 5 del Cuarto Convenio de Ginebra. Hay 4 convenios y 2 protocolos de derecho internacional humanitario. Ningún Estado puede suspenderse estos derechos fundamentales que deben de respetarse en todas las circunstancias. Y el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los castigos, los tratos inhumanos, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el principio de legalidad y la prohibición de la aplicación retroactiva de las normas jurídicas y la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto son algunos de esos derechos que deben ser respetados en un conflicto armado. Los estados tienen la obligación jurídica de respetar y aplicar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como están establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Hay unas poblaciones de especial protección constitucional o nuestra Constitución de 1991, que son atención a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres, a la población en condiciones de discapacidad, a las víctimas por violación a los derechos humanos, por vulneración a los derechos humanos. Están los indígenas, la población afrodescendiente,
las comunidades rum-occitanas, la población LGBTI y la ciudadanía en general. Bueno, este ha sido nuestro tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o quieran complementar el tema. ¿Hay algún tipo de lectura adicional que podamos hacer para complementar la información que nos presentaste el día de hoy? Sí, hay una lectura sobre los protocolos los 4 protocolos del derecho internacional humanitario. Yo la voy a publicar en el aula para que ustedes tengan acceso porque eso es lo que más desconocemos, ¿no? Y se viola en muchas oportunidades, además porque el derecho internacional humanitario, si bien es cuando cuando dos estados están en conflicto, también se puede dar para el caso de Colombia cuando hay conflictos internos como el que tenemos nosotros. Entonces también se pueden aplicar algunas de esas normatividades de la ONU para intervenir pues, en la protección de los grupos más vulnerados o en las víctimas de ese conflicto interno. Vale, gracias. Es que los Otra derechos pregunta, humanos, en relación a no esos están tratados internacionales, ¿los estados tienen la posibilidad de generar algún tipo de reserva frente a alguno de los artículos o alguna de las acciones que se deban desarrollar en el marco de dichos convenios? ¿Colombia ha generado alguna reserva frente a los protocolos de derechos humanos que ha firmado? ¿Tú sabes? No le entendí. ¿Me habla del ¿Y derecho cuáles serían? internacional humanitario o de los derechos humanos? ¿Cuál de los dos? ¿Derechos humanos o derecho internacional humanitario? Pensaría primero al hablar de derechos humanos y no sé si haya tiempo a hablar de derecho internacional humanitario. No tengo conocimiento específico de derecho internacional humanitario, no tengo específico. En derechos humanos, pues Colombia ha adoptado todo lo que dice la Carta Internacional de los Derechos Humanos hasta ahora. Y que se reserve alguno, pues no sé, hasta ahora no lo conozco. Sé que cuando hay estas demandas o estos denuncias ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, Colombia has tenido digamos, en cuanto a su defensa de la implementación de los derechos humanos, como de cubrirse y decir, lo estamos cumpliendo. Y ahí, además, porque no se puede, Colombia no puede decir no aplico, no hago, porque es que la ONU gira unos recursos para el cumplimiento, para acciones en derechos humanos a nivel del mundo. Y a Colombia también le toca, como así para los inmigrantes, que también están entre los derechos humanos. Entonces, para que le giren esos dineros, esos recursos al Estado, Colombia tiene que presentar unos informes anuales y periódicos a las diferentes cortes en derechos humanos, a los diferentes comités en materia de derechos humanos a nivel internacional, a la ONU. Entonces, si no cumple con esos informes, si no cumple con esas acciones, pues no va a recibir